cuál es la extensión de nuestra prótesis. Para determinar, antes de pensar en dar un plan de tratamiento, vamos a tener que, ya vimos las partes de la prótesis parcial removible, y estas partes, que las vamos a ver ahora, involucran primero un diseño. O sea, estas partes de la prótesis parcial removible son parte del diseño que nosotros vamos a construir, y este diseño tiene principios y biomecánicas. Y el principio son qué elementos tenemos que proteger. Como dijimos en la primera frase, nuestra prótesis parcial removible no solamente devuelve función, devuelve estética, sino que también protege, debe proteger los dientes remanentes. Entonces, estos componentes, que los vamos a ver aquí, el conector mayor, que dijimos que es aquella estructura metálica que tiene cualidades importantes para nosotros, atraviesa la línea media, tiene conectores menores que comunican la silla o base al complejo retentivo, tiene brazos retentivos, y tenemos apoyos, bases, apoyos. Ahí están los dientes con las flechitas. Entonces las flechas verdes son los apoyos, ya sea oclusales o incisales o singulares, y nuestras bases o dientes, en donde la cual van a ir los dientes y la estructura que devuelven. Bueno, todos estos componentes funcionan en base a un diseño, y este diseño tiene un elemento importante que es la biomecánica de cómo ejecuta la transmisión de fuerzas, porque lo que estamos haciendo acá, nuevamente la imagen del camión, nos faltan ruedas, devolvemos la rueda. El problema es que no hay un eje sujeto a esta rueda, no hay un diente, un implante sujeto a este diente del molar, no hay un implante, aquí hay mucosa, y la transmisión se hace hacia este diente pilar, hacia ese otro diente pilar y hacia ese diente pilar. Esa transmisión tiene entonces consecuencias. Para que no sucedan consecuencias mayores y destruyan nuestros dientes remanentes, nosotros tenemos que determinar la distribución de las fuerzas verticales y horizontales entre el diente pilar o entre el diente pilar y mucosa. ¿Ya? Si no consideramos las fuerzas que se producen, nuestros dientes remanentes van a fracasar con nuestra prótesis removible, y eso va a ser una causa de fracaso y no uso de la prótesis, o bien destrucción de los dientes remanentes. Lo importante entonces es distribuir y no sobrecargar la membrana periodontal. Mantener las prótesis removibles funcionalmente estables. Cuando tenemos una vista esquemática de la oclusión entre el diente superior e inferior, como lo vemos ahí, lo que debe producirse es la distribución de las cargas de manera axial al eje del diente. Cada vez que un diente ocluye con su antagonista, debe suceder esto. Y esto hace que el diente se mantenga estable en el tiempo. ¿Quién se ha hecho ortodoncia? Lo que ustedes hicieron, la ortodoncista con sus dientes, es lograr esta estabilidad, la oclusión de los superiores con los inferiores para que la carga se distribuya adecuadamente. Si no hay una buena distribución, los dientes se vuelven a mover
se vuelven a inclinar o pueden dar síntomas como dolor. Bueno, si nosotros colocamos una estructura llamada apoyo sobre el diente, lo que debe producir ese apoyo cuando a esa estructura le transmite una carga, esta debe ser transmitida de esta manera. ¿Ok? Entonces, pero no siempre la distribución es así. Muchas veces la carga, la fuerza aplicada tiene un componente horizontal. Y cuando tiene un componente horizontal, el diente va a tener una zona de reabsorción ósea y una zona de aposición ósea, porque va a rotar sobre un fulcrum. Y sobre el fulcrum va a seguir la fuerza horizontal y se va a producir, en este caso por vestibular, una reabsorción y aquí una posición. Y aquí una reabsorción debajo del fulcrum y acá una posición. Este es el principio que utiliza la ortodoncia para ir moviendo. Le aplica una fuerza horizontal controlada y va moviendo y el diente se va reabsorbiendo hueso y va posicionando hueso. Pero si la fuerza que ocupa el ortodoncista es muy grande, no pasa eso. Y en prótesis parcial removible, el problema es que la fuerza, a diferencia de la ortodoncia, es constante y estable y la van controlando mediante los elásticos y los alambres que van generando esta tensión de movimiento. En prótesis parcial removible, si no controlamos esta fuerza horizontal, es removible, es decir, el diente se mueve y vuelve a la posición, se mueve. Entonces, aquí, donde recibe presión, hay reabsorción, y donde recibe tensión, no alcanza a ver aposición. Y también hay un espacio ahí. Entonces, se pierde acá y acá no hay aposición. Y el diente, acá hay una reabsorción y acá no hay aposición. ¿Qué es lo que empieza a pasar en el diente? Se empieza a quedar en el aire, a mover. Y el paciente dice, vamos a poner una prótesis parcial removible. No, doctor. A mí me pusieron una y aquí en este dientecito se me mueve. ¿Por qué se mueve? Ahora lo saben. Hay un componente horizontal en las fuerzas. Ese es el componente dañino. No puede haber un componente horizontal. Tiene que ser un componente vertical o axial al eje del diente. Si usted no se preocupa de eso, la prótesis parcial removible va a producir daño. Esta está repetida. Lo que quiero aquí enfatizar es que tenemos diente pilar y sobre el diente pilar, miren, está la transmisión de fuerza a través de esto. Los apoyos transmiten la fuerza y aquí también transmite la fuerza, pero esta, si no es bien, es transmitido hacia adelante. Y aquí hay el conector mayor del maxila, se apoya sobre la mucosa y por lo tanto también hay un soporte sobre mucosa y aquí es compartido mucosa de este soporte, mucosa dentario, y acá este extremo libre también es mucosa. Entonces aquí tenemos soporte dento, 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 dento y dento y mucoso.
Entonces, la carga, el soporte, es soportado mitad diente, mitad soporte mucoso. ¿Cuál es la diferencia de este soporte? Aquí en el soporte mucoso tenemos dos tipos de soporte: el del reborde alveolar y el del hueso del paladar. El del reborde alveolar es hueso esponjoso, se pierde así. El del paladar es un hueso tipo 1 muy cortical, no se pierde. Entonces, en maxilar podemos ocupar este soporte con más ventajas que ocupar el soporte del reborde alveolar. Entonces, nuestro conector mayor debiera ser siempre una cinta para que se apoye lo que más se pueda en el paladar duro, que es distinto el apoyo que va a tener en el reborde, que es tejido esponjoso, óseo. Y tenemos que, en nuestro diseño, distribuir la fuerza, no sobrecargar la membrana periodontal, que sea un diseño estable y que evite fallas mecánicas, como cuáles, como fracturas del conector mayor o menor, fractura de apoyos. Para eso yo tengo que diseñar espacios adecuados para que yo, al poner el apoyo, al poner los conectores, no sean apoyos delgados, que se fracturen y se rompan. O que se deformen, por ejemplo, los retenedores. Y para que no se deformen los retenedores, el ángulo de retención debe ser el adecuado, no ser exagerado o no haber ángulo de retención suficiente. Entonces, los brazos retentivos tienen que ver con la deformación o la fractura de este brazo retentivo. Van a haber prótesis que ya no tienen el brazo retentivo o no está separado y está deformado. Y puede haber fractura del conector mayor o fractura de los conectores menores. O también fractura de los apoyos, es decir, donde se apoyaba ya no está el apoyo y pasa directo a la mucosa. Causa por lo cual produce muchas veces esas imágenes de la mandíbula con una gran pérdida del hueso y mucosa, porque solamente se apoya sobre la mucosa y no se apoya sobre el diente. Y si en algún momento se apoyó sobre el diente, ese apoyo se rompió. O sea, hubo una falla mecánica. ¿Cuáles son los 4 principios biomecánicos que deben ser considerados y respetados en el diseño? Entonces, conector mayor. Evitar fractura, evitar deformación. 1. Los principios que serían que el soporte sea dentario en la medida posible, las bases, conectores mayores, o sea, las bases, que es la zona de la estructura metálica completa, con su silla y todo, debieran ser soportados por dientes. ¿Qué quiere decir? Una prótesis dento soportada es ideal versus una prótesis mucodento soportada. El principio sería, en la medida de lo posible, las bases o la estructura debiera ser soportada por dientes. Significa que extremos libres, bases, sillas innecesarias en extremos libres deben evitarse. ¿Ok? Entonces, todo extremo libre, analícenlo y digan, ¿necesita devolverse molar? Falta un molar. ¿Necesita ese molar ser devuelto? Si eso significa extremo libre, eso es lo que tienen que analizar para cada caso. Segundo principio, los apoyos mucosales y linguales debieran ser colocados en lechos bien preparados para prevenir en los pilares
fuerzas torsionales u horizontales. Otro concepto errado es diseñar un apoyo y colocarlo sin preparar un lecho. O sea, aquí pongo un apoyo, me afirmo sobre el diente, sin preparar un lecho. Eso genera fuerzas horizontales o torsionales. No es simple. ¿Sí? ¿Pero para qué se refiere a un lecho? Preparar mucho. Lecho se refiere a una preparación, una especie de cavidad, no una cavidad, que tiene una forma así y que se le contrapone el apoyo, que es lo que vimos en la imagen. Entonces es como un positivo y un negativo. Entonces el diente es así, los dientes son curvos. Si tú le pones un apoyo sobre un diente que no esté preparado, es curvo, o es lateral, o es así, y eso genera tensión. El lecho tiene que tener, por ejemplo, una base perpendicular, es como una cavidad, pero van a ver que no es una cavidad así, sino que todo es redondeado. ¿Por qué es redondeado? Porque usted va a tomar una impresión con alginato, y el alginato detecta una preparación redonda y grande de aproximadamente 1,5 milímetros de diámetro, como en forma de una cuchara, que podríamos decir. Eso lo detecta el alginato. Si usted hace una cavidad retentiva o muy cuadrada, no lo detecta y no hay ajuste. Y ya dijimos que la prótesis debe ser ajustada. Entonces, el lecho es una preparación. El lecho es una preparación. Que la vamos a ver después en detalle, cómo preparar el lecho, la figura y todo, más adelante. Pero el lecho es una preparación. ¿Ok? Entonces, apoyos. No basta decir que me apoyo. No basta decir que me apoyo. Sino que yo, en este caso, si yo me apoyo, tengo que buscar una estructura paralela o perpendicular a la fuerza. Eso es crear un lecho. Los dientes son todos redondeados, no hay lechos. Lechos espontáneos no los hay, uno tiene que hacerlo. Tercero, es la rigidez, que ya la habíamos nombrado. Como principio, la estructura tiene que ser rígida, y ahí se van las prótesis acrílicas y más aún las prótesis de resinas blandas. Porque el conector mayor, los conectores menores, los recíprocos y los apoyos debieran ser rígidos. ¿Para qué? Para resistir y distribuir las fuerzas oclusales. ¿Cuáles fuerzas oclusales? Las que faltan, de los dientes que faltan. Si no, no puede haber una correcta distribución si no hay rigidez. Ya sabemos. Pero primero tiene que haber dientes adecuados para que ojalá sea solo dientes. Segundo, lecho para que la transmisión sea axial al diente. Y tercero, tiene que haber rigidez. Si no es rígido, no hay transmisión a los dientes. Se transmite finalmente la mucosa. Cuarto, debe existir una retención indirecta en situaciones de extremo libre. Clase 1 y clase 2, cuando vean la clase en el campus, clase 1 y clase 2 son extremos libres. ¿Ya? Entonces, cuando hay extremos libres, y esa es la pregunta, es decir, a lo mejor tenía un extremo libre, sí, pero a lo mejor el extremo libre no tenía un buen diseño, no tenía un buen principio. ¿Cuál principio? Retención indirecta. ¿Qué significa retención indirecta? Significa que debe ser diseñado por razones estéticas y mecánicas con dos retenedores directos. Retenedores directos significa con brazos retentivos que abracen a los dientes, y un retenedor indirecto opuesta a la línea de Fulcrum. Yo voy a explicar qué significa eso. Un extremo libre.
no tiene dientes molares, ¿ok? Ese es un extremo libre. ¿Qué dice el principio? El cuarto principio dice, en extremo libre debe hacerse una prótesis parcial con dos retenedores directos, es decir, con brazo retentivo. Un brazo retentivo, otro brazo retentivo. Pero acá también podemos colocarle un brazo retentivo. No tiene brazo retentivo porque el principio dice dos brazos retentivos. ¿Dónde voy a poner el brazo retentivo? Uno en el lado derecho, otro en el lado izquierdo, para que haya simetría. Si no pongo en uno de los dos lados, se cae la prótesis. Uno en el sector anterior, otro en el sector posterior. Porque si no pongo en el sector anterior, se cae de adelante. Si no pongo en el sector posterior, se cae de atrás. Entonces, con esto tenemos en el sector anterior cubierto, en el sector derecho cubierto, sector posterior cubierto, sector izquierdo cubierto. Listo. Cuarto principio. Y la retención indirecta, doctor. La retención indirecta, a ver si lo tengo aquí hipnotizado. No, no lo tengo hipnotizado. Es un apoyo con un lecho que va perpendicular a la línea de fulcrum. Fulcrum vamos a llamar aquella línea imaginaria que une los apoyos más distales de la prótesis, en donde va a rotar como un verdadero balancín. Rota porque esto se puede hundir. Y aquí, delante del extremo libre, perpendicular a este fulcrum, un apoyo que actúa como retención indirecta. Entonces, los conceptos son retención directa, brazo retentivo. Retención indirecta no es un brazo retentivo adelante, es un apoyo. Que les quede claro como concepto. Entonces está soporte dentario, apoyo para lecho, rigidez, retención indirecta. Este esquema, o sea, esta prótesis está ideal para mostrar. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que esta base sea rígida. Que el apoyo sea hecho en lechos. Que ojalá yo no hiciera esto. Eso es lo que dice el primer principio, ¿sí? No haga extremo libre. Pero acá no puedo. Tengo que hacer extremo libre. Si hago extremo libre, aplico el cuarto principio de retención directa. ¿Quedó claro eso? Lo importante es que quede claro. Si no, no lo van a entender. Entonces, viene ahora la problemática del soporte periodontal versus soporte mucoso. Como concepto, yo le hablé el ejemplo del camión. Lo más importante del camión es la carga, soportar carga. Un camión con 22 ruedas, de nada sirve si no anda con carga. Bueno, los dientes tienen que soportar carga, bien la carga. Si no soportan bien la carga, se pierde la dimensión vertical. Si se pierde la dimensión vertical, significa que los dientes o se mueven y la relación, la estabilidad dinámica se pierde y se pierde la estética, se pierde todo. Entonces, la dimensión vertical da todo. El soporte, entonces, a través de la pérdida dentaria, es crítico. Soporte y resistencia a las fuerzas verticales dirigidas hacia el diente pilar o la mucosa subyacente de la base. Entonces nosotros tenemos que resolver un tema.
este paciente perdió dientes. Y más encima tenemos que devolver los dientes y distribuir la carga o el soporte. Entonces tengo que tratar de que la resistencia sea bien distribuida. La transmisión de fuerza va vía apoyos oclusales o linguales en lechos. Acuérdense, el lecho. Entonces tiene que haber el apoyo y la contraparte, el lecho. Soporte dentario o soporte periodontal. A eso llamamos una parte. Entonces una parte va a ser el soporte dentario o soporte periodontal. Si no tiene extremo libre, tiene solo diente, va a ser solo soporte periodontal. Y eso es bueno. Ese es dentro del primer principio. ¿Sí? Ojalá soporte dental. Eso dice el primer principio. Segundo principio, si vamos a hacer soporte dentario, lecho bien construido. Tercer principio, si tenemos soporte dentario, o sea, dentro soportado, con lechos bien construidos, que la prótesis sea rígida, que no nos sirve de nada. Perfecto. Hasta aquí vamos con soporte dentario. Esto tiene que lograrse. Para lograr eso, prótesis de estructura rígida, lecho, soporte. ¿Y qué pasa cuando hay extremo libre? Tenemos un soporte mixto, dento-mucoso. Es cuando la prótesis tiene una base en un extremo libre, maxilar mandibular y posee diente pilar adyacente a la brecha dentada. Nuestro caso, nuestro ramo, nuestra área, prótesis facial removible. Por ejemplo, ahora hacemos la dinámica, prótesis fija. ¿Qué soporte tiene prótesis fija? Soporte periodontal o soporte dentario. ¿Ok? Dentario y periodontal es lo mismo. Implantológico, tengo 2 implantes y hago una prótesis. ¿Qué soporte tengo ahí? No. El implante no tiene periodonto. Implante de soporte implantario, que es directo al hueso. Pero el implante tiene un equilibrio entre el hueso y el implante. Tiene un equilibrio. Por lo tanto, ese soporte osteoimplantario es un tipo de soporte. Pero nosotros, en prótesis parcial removible, tenemos 2 opciones: soporte dentario y soporte dento-mucoso. Entonces se nos complica. Parte de la fuerza es transmitida al hueso vía mucoperiósteo, debido a que la mucosa es menos resistente que el ligamento periodontal, la parte distal de la extensión de la base protésica se hunde 1 milímetro o más. Y ahí está el problema, y ahí tenemos un movimiento, la prótesis se va a empezar a hundir. Este movimiento de balanceo puede resultar en un daño en el tejido blando, una rotación más importante de la prótesis si la base no es rellenada regularmente para compensar la reabsorción del reborde residual. Doctor, tengo un extremo libre, ¿qué hago? ¿Qué le hago a este paciente? ¿Qué veo? Ya vimos ya. Vea si tiene apoyo, vea si tiene los brazos retentivos adosados a los dientes y vea si tiene extremo libre. Y si ese extremo libre hace un juego, ¿qué significa? Que no ha sido rellenada porque ha perdido hueso. Cada vez que ese paciente muerda, va a perder hueso. Y al perder hueso, lo que se hizo en el año 2024 al año 2025 va a haber un espacio. ¿Qué hacemos ahí? Rellenar, rebasado. Es como los que andan en auto, vamos a salir en viaje. ¿Qué le dice el papá o el dueño del auto? ¿Revisaste la presión de los neumáticos? ¿Pero por qué no te revisarlo si están en 33 libras? No, ya no están en 33 libras, están en 30, 28. Hay que reinflarlo. Bueno, lo mismo pasa en nuestra prótesis. Ya no tienen la presión que tenían antes, tienen un espacio, tienen un hueco y hay un balanceo. Y eso
produce un movimiento de balanceo que resulta en un daño en los tejidos blandos. Y ahí tenemos el esquema. Aquí se apoya dentro mucoso, se hunde 0,1 y aquí se hunde 1. Hay un balanceo. Y ahí tenemos la diferencia de resiliencia del ligamento periodontal en la mucosa. Nuestro estado, si no tuviéramos apoyo, ¡pum!, se hunde. Prótesis acrílica. ¿Quién paga el pato aquí? Hueso y mucosa. Y ustedes miran las zonas de dentado, están los dientes. ¿Usó prótesis? Bueno, sí, usé al principio, pues ya me dolía. Claro, si fue comiendo todo el hueso, se comió todo el reborde. ¿El reborde qué tipo de hueso es? Esponjoso. Mandíbula, no tenemos paladar, por lo tanto, solo esponjoso y se fue hundiendo. Pero no tenía soporte, se hundió todo. Y los que tienen apoyo, aquí se afirma bien, no se hunde, pero aquí se hunde más, rota y aquí empieza a haber un problema. Entonces debemos evitar esa rotación. Esta rotación toma lugar en la línea fulcrum, que es una línea imaginaria que conecta los apoyos cruzales más distales. Esos son los apoyos. Los más distales, ¿cuál es el más distal de este lado? Este. ¿Cuál es el más distal de este lado? Este. Entonces así toman ustedes la cosa. Dividen línea media, derecha e izquierda. El de la derecha, ¿cuál es el más distal? Y el de la izquierda, ¿cuál es el más distal? ¿Ok? Tomamos los más distales, ese y ese. Fulcro. ¿Qué dice el cuarto principio? Cada vez que yo tengo un extremo libre, o clase 1, clase 2, ¿se dan cuenta? Tengo que hacer dos retenedores directos, con brazos externos, y una retención indirecta. ¿Dónde es la retención indirecta? Perpendicular, o sea, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí. ¿Dónde me conviene ir? Porque si es aquí es muy corta, la palanca es muy corta, acá incómoda, y acá es la más adecuada. Perpendicular a la línea fulcrum, alejándose del extremo libre. Miren esto. Fulcrum, lo más distal. Para reducir la extensión de las rotaciones podremos tener varias precauciones y eso lo vemos en la próxima clase. Queda bien.